Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vos por aceptar esta propuesta de diálogo que va a girar en torno a la imagen de Dios, con todo lo que eso nos dice, nos puede ir diciendo. Vos me enviaste un pequeño texto, breve, pero justamente como para también dejarme pensar a mí un poco por dónde podemos ir rumbeando en el diálogo. Y se me ocurre plantearlo un poco así. La imagen de Dios, por un lado, es Adán. Por otro lado, la imagen de Dios, con mayúsculas, es Cristo, el ícono del Padre, el nuevo Adán. Y tenemos esta figura que atraviesa, en cierto modo, la Sagrada Escritura, pero deja de decirse, esto lo decís vos, del primer Adán para más bien poner el acento en el segundo, y con algunas características. Por ejemplo, Jesús, que se identifica con el pobre, con el vulnerable, en la medida que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron, y entonces podemos decir que también el hombre pobre, vulnerable, es imagen de Cristo, que es imagen de Dios. Cristo que por otro lado, en el Evangelio de Lucas, en la genealogía, va siendo hijo de, hasta llegar a Adán, hijo de Dios, también por ese lado. Y por otro lado tenemos el asombro del primer Adán, por ejemplo, frente a la creación de la mujer. Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es decir, que nos encontramos con esta experiencia de algún modo múltiple de la imagen de Dios. La imagen de Dios dicha del primer Adán, dicha de Cristo. La imagen de Dios contemplada con gratitud en una experiencia cumbre, en este caso la creación de la mujer, pero también en una experiencia límite, el hombre vulnerable, frágil, sufriente, la experiencia cumbre de algún modo que nos remite al Tabor, la experiencia límite que nos remite a Getsemaní. La imagen de Dios está como en el medio de esto, está como mediando este tipo de experiencias como polares, lo humano y lo divino, la alegría y el dolor. Es de algún modo como la expresión icónica sacramental de intersección entre todas estas experiencias tan múltiples y variadas de la vida y de la experiencia humana. Uno podría decir también que el modo en que nosotros tratamos al prójimo como imagen de Dios también nos va a llevar a tener o a formarnos una cierta imagen de Dios. Es decir, en la medida que lo reconocemos en el pobre, va a ser una la imagen de Dios. En la medida que tenemos una actitud de gratitud o no frente a la vida, va a ser otra también la imagen de Dios. O sea que nuestro modo horizontal de relación con el prójimo también afecta nuestra imagen como vertical, con Dios, y en este caso con Cristo como icono del Padre. Bueno, yo lo planteo por acá, me parece que acá hay unos cuantos elementos como para que vos sigas por donde te parezca. Sí, ya hiciste un recorrido muy amplio. Mostraste toda la gama de implicancias que puede tener esta categoría tan fascinante, ¿no? Yo comenzaría, si te parece, Gerardo, por algo que voy rumiando en los últimos años y tiene que ver con la circularidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, y me llama la atención cómo nos cuesta volver de Cristo hacia Adán, ¿no? Nosotros vemos en Cristo al Adán perfecto, a la imagen con mayúscula, lo reconocemos hijo, sacerdote, profeta y rey, pero de alguna manera nos cuesta reconocer que ya algo de eso, necesariamente por la dinámica de cumplimiento que atraviesa toda la historia de la salvación, está sembrado en Adán. Y hay elementos incluso escriturísticos. Vos mencionaste muy interesante la genealogía de Lucas, ¿no? Donde Adán, con todas las letras, es llamado hijo de Dios. Y sin embargo, no es el único, ¿no? Pero es un dato muy contundente. Y no sé cuál es tu experiencia, pero mi experiencia es que hay un resquemor a nombrar a Adán hijo de Dios. Así que el tema de la filiación divina como una cuestión antropológica, por supuesto,
mancillada por el pecado original, pero fíjate vos qué implicancias tendría para la antropología esto, ¿no? Y por ejemplo, para el concepto del sobrenatural, es decir, mirar la historia desde la escatología al hombre desde Cristo. Y entonces Ah, ver todo lo implícito en la historia humana y en lo humano del hombre, es decir, todo lo que tiene esto para inspirar y para decirnos en el diálogo con el mundo. Vos absolutamente. No, decías déjame solamente mete un bocadito con esto, que totalmente el problema del sobrenatural, vos sabés que la teología bizantina prácticamente no se lo plantea porque tiene una experiencia mucho más bíblica y patrística, mucho más dinámica, y acá el tema de la imagen para ellos y la filiación divina es central. Perdóname. sí, sí. De hecho, por la encarnación del Hijo de Dios que se unió en cierto modo a todo hombre, en la práctica todo puede ser mirado desde esa perspectiva sobrenatural, si uno lo quiere llamar así, es decir, en la existencia concreta, cada persona está llamada a Dios, es decir, tiene vocación divina, para utilizar la expresión de Gaudium Spes 22. Uh-huh. Vos hacías referencia a Jesús, sacerdote, profeta y rey, y decís que esto de algún modo queda como poco dicho del antiguo Adán. A mí se me ocurre como tomar estas tres expresiones desde su fundamento más humano, justamente Adán es lo humano. Uno puede hablar de la realeza como asociada a la vida, puede hablar del sacerdocio como asociado al símbolo, y puede hablar del profeta como asociado a la palabra. Es decir, vida, símbolo, palabra, que es lo que va entretejiendo lo más natural de nuestra vida. Vamos peregrinando la vida, vamos contemplando el icono, el símbolo, o los símbolos que la vida nos evoca, nos sugiere, nos moviliza, porque la vida nos afecta, y de algún modo esa afectación de la vida, eso que se va simbolizando en la complejidad de la vida justamente para que la vida no se dispare en múltiples sentidos, el símbolo anuda lo que si no se disgregaría y se dispararía, es lo que nos da que pensar, es decir, es lo que engendra la palabra. Es decir, una especie de circularidad interpretativa que es muy interesante para vincularlo con el triple munus de Cristo. Es decir, en el fondo, lo que el triple munus de Cristo asume es la vida, nuestra capacidad de vivir, nuestra vida de todos los días, la más cotidiana, la hondura que el símbolo evoca y la palabra adecuada, sapiencial o teologal. Esto nos permitiría conectar, me parece, ese triple ministerio de Cristo también con el primer Adán. Y yo retomo esta provocación tuya y hago otra asociación que tiene que ver con la del hombre como vértice de la creación, o sea, el hombre interactuando con el resto del cosmos y esta stria munera, ¿no? O sea, el hombre es el ser de la palabra, en el Génesis le pone nombre a los animales, o sea, es el que dice no solamente su misterio, sino también el misterio de la creación entera. El tema de la realeza como gobierno, claramente Adán está ahí en nombre de Dios para someter en el mejor de los sentidos, y luego está, que es lo más difícil de encontrar, aparentemente, el sacerdocio en Adán, y que tiene que ver con Génesis 2.15, y es esa dupla de verbos, servir y cuidar, que es una dupla que reaparece en contexto sacerdotal en el Antiguo Testamento. Y vos sabés bien que el cultivo y el culto y la cultura son, digamos, no solo palabras hermanas, sino que son realidades hermanas. Entonces, aquí habría la misión de cuidar el jardín, de cultivarlo, no tiene que ver solamente con una tarea agraria, sino con el hecho de presentar a Dios la creación. O sea que acá tendríamos de algún modo evocado, en esta libre asociación que estamos haciendo de temas que se enhebran en torno a la imagen de Dios, tenemos evocado temas de la Laudato Si o de Querida Amazonia, porque en el fondo la actitud dominadora que de algún modo expresó Occidente, sobre todo a partir de la modernidad, de algún modo tiene que ser como redescubierta o revertida desde
el origen justamente del hombre como un cuidador de la casa común, es decir, como un cuidador del jardín. Y esta es la expresión más clara de la realeza. Pero para que esto sea así, la palabra que le pone el nombre a la palabra que el hombre le pone como nombre a las cosas, es una palabra no solo de dominio y de control, es decir, en donde parecería que la persona humana es creadora del mundo, es una palabra más bien contemplativa a partir de la belleza que el símbolo de las cosas, personas y acontecimientos sugieren. Entonces, es una palabra más al servicio del cuidado, mediado por la misma creación percibida en todo su esplendor, es decir, no solamente como algo útil, sino como la mediación a través de la cual Dios se nos manifiesta y Dios nos ama, a través de cosas, personas y acontecimientos, es decir, de todo lo que acontece en la creación, Dios nos está diciendo que nos quiere, que nos ama. Y yo creo que esa es la percepción o la intuición del místico. Y a su vez, en todo lo que nosotros hacemos, realeza, en todo lo que nosotros simbolizamos, sacerdocio, y en todo lo que nosotros proferimos o decimos, lo profético, de algún modo nosotros también buscamos cómo ordenar, rectificar y conducir este mundo de nuevo a Dios, que es de quien procede. Es decir, tratamos o estamos llamados a decirles a decirle a Dios, y esta es nuestra vocación más profunda como hijos de Dios, como imagen de Dios, que de algún modo reconocemos su señorío en nuestra vida y en todo lo que Él ha hecho. Es decir, de algún modo volvemos a su origen lo que Dios nos ha dado. Habiéndolo contemplado, percibido con gratitud, de algún modo se lo ofrendamos con gratuidad. Y me parece que esa es la lógica del amor. Ahí es donde se activa lo más significativo de cada uno de nosotros como imagen de Dios. Sí, totalmente. Bueno, vos hablás del amor que per se es oblación, ¿no? Es donación en su sentido culmen. Y bueno, el sacerdocio como una ofrenda, la profecía como alabanza, no solamente horizontal, sino también vertical. Y lo mismo la realeza. Me haces pensar en dos cosas. La primera sería la sacramentalidad del hombre, porque es imagen, pero del mundo también, que guarda una semejanza con Dios como vestigio. Es decir, vos hablabas de lo poético, ¿no? Que es lo propio del místico, y en ese sentido el cuidado, la realeza que debe ejercer el hombre, tiene que tener mucha conciencia de esa sacramentalidad del mundo, que no es mero material de experimentación, ¿no? o de despotismo. Eso por una parte. Pero fíjate cómo vinculado, la teología es maravillosa, ¿no? Porque permite estas redes. El hombre tiene que también resolver hacia adentro su dominación en la relación varón-mujer, que vos habías evocado al principio, y no solo en la relación varón-mujer, ¿no? Pero tenemos que purificar y recuperar qué significa el dominio a imagen de Dios, que nosotros en Cristo reconocemos como servicio hasta el extremo. Hay una percepción icónica del mundo, de la vida, de nosotros mismos, que entra en una especie de tensión casi escatológica con una percepción idolátrica de las cosas. Una percepción idolátrica es más bien despótica, dominadora. Uno podría llevarlo eso a las relaciones también de género, por ejemplo, actualmente. Podría llevarlo a la relación despótica con la naturaleza, pero también a la falta de cuidado con uno mismo. Y yo creo que el icono surge cuando uno es capaz de detenerse, de darle espacio y tiempo a las cosas y de percibirlas en toda su hondura. Eso nos lleva primero al diálogo con nosotros mismos, con lo que surge de nosotros, es decir, con todo ese imaginario regresivo que es un tesoro escondido cuando dialogamos con él y lo convertimos o lo potenciamos para que aflore toda la vertiente progresiva de nuestro imaginario. Es decir, el icono en nosotros mismos, pero también la relación icónica con el prójimo, en este caso del hombre y la mujer, que está llamado a ser justamente una vinculación artística. En todo su esplendor manifiesta lo humano. La imagen de Dios no existe en abstracto, existe en versión masculina y en versión femenina. Esto es muy interesante, es decir,
Nosotros muchas veces hemos reflexionado en la imagen de Dios clásicamente, desde Agustín, como si el hombre fuese, digamos, sin sexo, en cierto modo. Sin embargo, son dos expresiones muy diversas, que juntas dicen el esplendor de lo humano. Y a su vez, esta vertiente icónica que surge con el prójimo, yo creo que también está llamado a expresarse en ámbitos como más amplios, sociales, en donde nuestras actitudes no sean tan, diríamos, dominadoras, tan controladoras, tan despóticas, sino más bien actitudes como más serenas, más agradecidas, más, con mayor capacidad de asombro para lo que la vida, las cosas y los acontecimientos tienen para dar, o Dios tiene para dar a través de los acontecimientos, personas y cosas. Yo creo que esta es una mirada icónica, vos hablabas justamente de la liturgia bizantina, de todo el imaginario bizantino, es decir, una imagen de la humanidad ya en cierto modo redimida, es decir, acentuando el ya del todavía no, en cierto modo. Esta es la visión icónica. Yo creo que eso choca contra una mirada idolátrica que se asocia más a la cultura de la muerte que la cultura de la vida, y que es de algún modo lo que destruye lo profundamente humano, afea la imagen de Dios en el hombre. Sí, en nuestro tiempo me parece que es muy sensible a la idea del ícono, pero cae a menudo en el ídolo, ¿no? Porque no es tan fácil encontrar de qué manera lo humano es icónico. Entonces, a veces es como que nos pasamos de rosca, perdón la expresión, ¿no? Y entonces hay una especie de culto al cuerpo, donde ya es una especie de idolatría, ¿no? Y pasamos de espiritualismos a materialismos, o sea, hay que encontrar a Cristo como el eje, como la imagen que nos permite ser el icon verdadero, ¿no? Eso por una parte. ¿O qué querías decir? Dale. Como que le falta muchas veces, me parece, a la imagen profundidad. Es decir, el icono es la imagen pero con profundidad, la profundidad que le da el tiempo, la vida, el silencio, la contemplación. Cuando eso va desapareciendo, vamos viviendo como en la superficie y entonces nosotros mismos nos alienamos, no vamos siendo verdaderamente nosotros mismos. Es decir, de algún modo vamos quitándole como vitalidad a esa imagen de Dios que nosotros hemos recibido como vocación, como don y tarea, como llamado en la vida. Y me da la impresión que justamente la agitación moderna es la que no permite que se vaya como decantando la hondura humana. Es decir, es como si nosotros tuviéramos un recipiente con agua y tierra y lo estamos agitando todo el tiempo. No da tiempo para que se decante y se transparente el agua y veamos lo que hay dentro. Y me parece que ese es el riesgo que hoy se da, sobre todo a través de la tecnocracia, del mundo virtual también, de la rapidez, un poco de los procesos a los que la tecnología también nos lleva, es decir, tiene sus ventajas, pero tiene esta contraindicación, que en el apuro, de algún modo, hace como escapar lo más significativo y decisivo de nosotros, que es justamente esa imagen de Dios. Claro, y acá entra lo que vos estabas diciendo antes también, es decir, el ser humano no llega a tener esa profundidad que es propia de la imagen, del icono. ¿Por qué? Porque también fallan las relaciones, que es donde se termina de plasmar la imagen, o sea, somos imagen de un Dios trinitario, y en la medida en que nos cortamos solos o nuestras relaciones primarias están muy heridas, es muy difícil que aparezca un ser humano, digamos, íntegro, ante el cual uno se deslumbre y vea algo más, ¿no? Entonces, esa referencia a Dios se va gestando en uno mismo, pero en una circularidad de relaciones, ante todo la familia, papá, mamá, filiación, que está muy dañada. Entonces, hay que empezar por la familia, ese tejido primario de relaciones, evocando la Trinidad de una manera muy nítida cuando se vive bien, y entonces sí empiezan a aparecer los individuos, que nunca son individuos aislados, sino miembros muy originales al servicio de la comunidad. La persona evidentemente no es solamente sí misma, sino en relación a, vamos deviniendo a nosotros mismos en relación a tú concretos, a muchos túes, comenzando, como decís, por la familia y por las vinculaciones significativas, por una
una red dinámica de vinculaciones significativas con las que vamos caminando y peregrinando a lo largo de la vida. Es decir, ahí es donde vamos como actualizando, nutriendo, enriqueciendo y comunicando también la riqueza de nuestra condición de hijos de Dios, de imágenes de Dios. Evidentemente, si somos imagen de Dios, no podemos no serlo a imagen de la Trinidad, y entonces ahí está la dimensión vincular. Y yo creo que acá hay otro desafío artístico, de algún modo, o artesanal a nuestra libertad, que es cómo conjugamos esa dimensión de alteridad e ipseidao, es decir, cómo vamos deviniendo nosotros mismos en relación a los demás, o cómo esa preocupación por cultivar lo más propio y original de nosotros mismos no nos aísla de los demás y no nos aliena. Porque justamente las experiencias que muchas veces abren sentido y abren la vida, vienen de afuera, es decir, vienen de experiencias que nos ponen en relación con los otros, y muchas veces de un modo inesperado, de un modo no predecible. Eso es lo propio también de los signos de Dios, es decir, cuando Dios se manifiesta de algún modo como sorprendiéndonos, cuando nos saca de algún modo como el control de lo que nosotros esperábamos o íbamos a hacer de la vida y de las cosas. Y en ese sentido, lo vincular siempre de algún modo nos descentra, nos invita a recorrer las periferias, es decir, nos saca de nuestro centro, nos incomoda, pero justamente en ese incomodar es que puede reaparecer de un modo nuevo y original lo más original y propio de nosotros mismos como iconos y no como ídolos. Porque muchas veces los que le ponemos un corsé a la riqueza de nuestra propia vida somos nosotros mismos con nuestra libertad. Cómo interactuamos justamente frente a lo que en la vida nos sorprende. Y lo que más nos sorprende justamente es la convivencia con los otros, diferentes, distintos, de algún modo siempre originales. Eso nos interpela, pero es una interpelación que está como al servicio del propio crecimiento. Capitalizar esa adversidad, esas dificultades, esos desafíos, como así también podríamos decir el diálogo con las cosas que interiormente no nos cierran, y que aparecen de algún modo también en nuestro imaginario onírico. Ese diálogo, esa cultura del diálogo es la que nos permite ir creciendo, es decir, ir caminando hacia adelante y hacia arriba, no hacia abajo y hacia atrás. Sí, sin duda. Bueno, yo suelo decir que las relaciones sanas sanan, ¿no? Es decir, somos a imagen de la Trinidad y evidentemente lo que mejor nos hace es vincularnos de una manera sana, porque como decías, cuando uno se relaciona sanamente hay un momento de descentramiento y simultáneamente un centramiento, porque la relación te ubica y te consolida identitariamente, ¿no? Así que yo pienso que por más de que hablamos mucho de relaciones y de diálogo, nuestra cultura tiene muchísimo para crecer en este sentido y la fe cristiana tiene mucho para aportar, ¿no? Para terminar, yo diría esto del éxtasis, que es propio del amor o de la experiencia estética ante la belleza, o ante la miseria y el sufrimiento, o también las injusticias, ¿por qué no? Cuando uno, digamos, tiene la clave de lectura cristiana, no hay circunstancia que no sea provechosa para crecer en esta línea. Te agradezco muchísimo, Andrés, este espacio de diálogo, que partió de un tema, partió de una cierta reflexión inicial y después, bueno, fue conducida por la misma experiencia del dialogar, que es de algún modo algo que fluye, algo que va como evocando y anudando cosas que tenemos cada uno en el propio acervo experiencial, simbólico y también de reflexión teológica. Pero es un espacio que se va dando en un tono como amistoso, fraterno, y que creo que justamente nos permite de algún modo ir como descubriendo en uno y en el otro la imagen de Dios. Así que te agradezco mucho este espacio y bueno, ya nos veremos presencialmente cuando pase este tiempo de pandemia. Te hago llegar un abrazo grande. Igualmente para vos, gracias por la invitación y este rato.